Bueno, ahora en esta conferencia, hoy por la mañana, vamos a escuchar acerca de lo que es la educación para el desarrollo científico y tecnológico. Un tema muy importante. Sin embargo, vemos que el uso de las tecnologías vienen a acompañar a lo que es un proceso de investigación. En realidad, cuando hablamos de este proceso científico y tecnológico para hacer frente a los procesos de investigación, en primer lugar tenemos que hablar acerca de lo que es una educación respecto a las tecnologías. Es decir, tanto el profesor como el estudiante tiene que tener un cambio radical al uso de las tecnologías. Tiene que existir una construcción de un ambiente apropiado para el uso de las tecnologías. Es decir, en una universidad, el campus universitario tiene que estar adaptado para poder realizar todo tipo de actividades a través de conexiones de redes de internet. Es decir, tiene que tener un cableado de fibra óptica para poder alcanzar un mejor rendimiento al uso de estas tecnologías. Es decir, tener dentro de lo que es la parte académica, científica, las coordinaciones académicas, todo perfectamente sincronizado a través de estas redes de tecnologías. Por otro lado, tiene que existir una generación de métodos adecuados, es decir, lineamientos para el uso de estas tecnologías dentro de cualquier tipo de computador o a través de una IP, protocolo de Internet, donde se pueda configurar ciertos aspectos para poder comenzar a investigar. El uso de las tecnologías en pro de una interacción académica eficiente de tal manera que pueda permitirnos tener una infraestructura adecuada. Hoy en día, cuando preguntamos en las universidades, ¿ustedes tienen un plano de la estructura de la aplicación o de la implementación de computadores en diferentes lugares de la universidad? Seguramente que la respuesta va a ser no, porque no ha sido planificado. Y entonces ahí tenemos una falla ya de lo que es la implementación de tecnologías en los campus universitarios. El uso de las tecnologías en pro de una interacción académica eficiente para mantener una infraestructura adecuada que vayan acorde a lo que son las necesidades de producción continua de contenidos académicos es muy importante hoy en día hacer y transmitir. Sin embargo, el uso de las tecnologías del aprendizaje y conocimiento son importantes tener dentro de los campos universitarios, es decir, el uso de licencias de software, el software gratuito que hoy en día a través de GNU están siendo utilizados en diferentes tipos de propósitos de adiestramiento y de capacitación, la creación de ambientes para la educación que propicien continuamente las competencias y la capacitación del recurso humano, tanto de administrativos, de docentes, de estudiantes, porque es la integración total de lo que es un campus educativo. El mejoramiento de las habilidades individuales para la resolución de problemas utilizando las características de aprendizaje basados en la evaluación y el análisis de cada uno de los aprendices que están adquiriendo ciertas habilidades y destrezas a través del uso de tecnologías como el celular, como la tableta, como un computador personal, donde ya tengan todo lo necesario para poder producir tal vez un video, tengan habilidades para realizar un cuestionario, para poder utilizar las macros de Excel, que son algo muy importante dentro del campo de la investigación, porque con el Excel podemos utilizar estadísticas, hacer análisis de regresión para llevarnos a situaciones de investigación. La educación tecnológica debe permitir el acceso de los sistemas de información compartidos, es decir, tener ya un Dropbox para poder tener una biblioteca digital para el uso de los estudiantes, para que puedan descargar, la creación de ambientes para la educación que propicien continuamente las competencias y capacitación de los recursos humanos. Es decir, todo el sistema universitario debe estar plenamente capacitado, desde aquellos que manejan tecnologías hasta aquellos que no manejan tecnologías. ¿Por qué? Porque hoy en día es
algo importante y prioritario utilizar tecnologías para diferentes tipos de propósitos. El mejoramiento de las habilidades individuales para la resolución de problemas, es decir, no funciona el micrófono, ¿por qué no funciona? Entonces lo que tenemos que hacer es tener una habilidad tecnológica para poder hacer que funcione el micrófono. Vienen a ser problemas que justamente a través de los errores de la instalación tanto de hardware, de software, de utilizar aplicaciones, nos lleven a un plano de transformación y educación en tecnologías. El uso de tecnologías para el empoderamiento y la participación, es decir, utilizar ambientes propicios a través de tecnologías como es decir, compartir desde Google Drive todos los materiales y recursos almacenados a través de WhatsApp. Por ejemplo, a través de las redes sociales, es decir, las redes sociales también sirven para propósitos educativos, pero sin embargo, los profesores no están utilizando las redes sociales con ese propósito de investigación y educación. Es decir, para llegar a alcanzar esta educación tecnológica, debe darse una transformación en la educación, es decir, se debe enseñar para poder aprender. Y uno de los problemas más grandes que existe en este campo de las tecnologías es que las personas no están aprendiendo a leer para poder instalar un software, para poder instalar un periférico, es decir, de hardware, no están aprendiendo a leer, por lo tanto no llegan a conseguir ciertos propósitos y seguimos trabajando con esos problemas paradigmáticos de que el software ya viene instalado, de que los programas ya están actualizados, de que el internet ya está configurado y sin embargo alcanzar esa educación tecnológica significa comenzar a aprender tecnologías para poder dar soluciones. Las oportunidades de aprendizaje en las ciencias se ven significativamente influenciadas por los medios socioeconómicos a los cuales pertenecen los estudiantes. Hay estudiantes que todavía no han cambiado a tecnología de avanzada, es decir, siguen y utilizan, por decir, un celular de anterior generación, cuando hoy en día un celular inteligente le brinda todas las oportunidades, inclusive para poder hacer un video, para poder hacer una conferencia virtual, incorporarse dentro de lo que es el aprendizaje colaborativo. Y ahí entonces tenemos que también dentro de estos escenarios no podemos utilizar lo que es la tecnología para poder investigar. La educación científica debe promover las oportunidades de sumergirse y resurgir el pensamiento y la reflexión, de beneficiarse en una nueva aventura de la indagación, de la búsqueda, de la exploración, de poder utilizar plataformas educativas, científicas, con el propósito de tener artículos científicos de última gama, es decir, utilizar artículos de Harvard, Oxford, Cambridge, pero lastimosamente son redactados en inglés. Y lo que se tiene que es enseñar y hacer que los estudiantes comiencen a trabajar con este tipo de documentos. Pero si es la cosa más fácil y simple y sencilla de utilizar un traductor a través de Google, llevar todo lo que está en inglés y transformarlo al español, claro que lastimosamente no lo hace del todo al 100% una traducción, pero por lo menos ya tiene el inicio de poder utilizar esos documentos de investigación últimos. Por lo que se plantea entonces dentro de este campo de la investigación, del uso de la educación tecnológica, es que lo que se debe hacer es cambiar el concepto de aprendizaje de la tecnología por aprendizaje con tecnología. Y ese es el enfoque orientado totalmente al desarrollo de competencias metodológicas fundamentales como aprender a aprender. Es decir, en este campo tenemos que reconocer que la educación y el desarrollo científico y tecnológico deben ser, en un sentido más amplio y estricto, un tema esencial y prioritario de una política económica nacional. Es decir, si bien es cierto, hoy en día se está utilizando recursos de PERI, que es un programa para la investigación, es patrocinado por la Unión Europea en un 90% desde el año 2010, y sin embargo,
Ya llevamos 7 años, pero no estamos utilizando estas tecnologías de educación con el propósito de poder elaborar documentos académicos y científicos que se van siendo publicados a través de revistas prestigiosas para ser competitivos o alcanzar un nivel de experiencia y un grado de ponderación respecto al ranking de universidades. Es por esta razón que es importante que las universidades fortalezcan su capacidad de responder a los estudiantes con vocaciones científicas que mediante la difusión de varias actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, es decir, como esta feria científica, tecnológica que hoy en día está patrocinando la Universidad Gabriel René Moreno, deben ser algo muy importante para el desarrollo científico, personal, profesional y científico para poder desarrollar documentos de investigación. Las universidades están obligadas a brindarles un horizonte educativo más amplio, con una mayor calidad y un ambiente de trabajo intelectual que ofrezcan verdaderos desafíos a la imaginación y a la inteligencia, y a la vez que refuercen, por ejemplo, sus actividades relacionadas a la generación de conocimiento y transformación individual. Por esta misma razón es que las universidades tienen que conseguir alianzas estratégicas, es decir, entre el gobierno y la universidad. En muchos países del mundo lo que se hace es que las universidades, por ejemplo, en el campo de la economía, las universidades tienen que avalar los proyectos económicos de inversión pública, es decir, el gobierno hace a través de los ministerios todas sus políticas de inversión pública, pero la universidad es la que avala esos proyectos de inversión. Es decir, no existe una relación entre el gobierno y las universidades. Por esa razón es muy importante que se puedan hacer alianzas estratégicas entre el gobierno y las universidades. Otro de los puntos importantes es que no existe una alianza estratégica entre las empresas y las universidades. Por lo tanto, el querer saber hacer y decidir dentro de este campo de la educación y transformación del individuo se refleja solamente a un campo teórico y no a un campo práctico donde el estudiante puede adquirir destrezas y habilidades para posteriormente aplicarlo, ya sea en su vida profesional. Entonces, lo que se necesita es tener alianzas estratégicas con empresa, universidad. Por otro lado, las acreditaciones nos llevan a un campo de interrelacionamiento. Si bien es cierto, las acreditaciones nos llevan a un mejor ranking de universidad y catalogación como calidad académica, pero no se están haciendo, por ejemplo, las alianzas estratégicas entre universidades que son acreditadas al mismo tenor, es decir, acreditación al Mercosur. Si hay países que están acreditados al Mercosur y que pertenecen a ese programa educativo Arcosur-Mercosur, podían hacer también las alianzas estratégicas, no solamente para hacer lo que significa un cambio total en lo que es la habilidad de adquirir destrezas en conocimiento, es decir, llevar profesores a otros países, traer estudiantes de otros países y que ellos puedan adquirir nuevas expectativas y vivencias respecto a países desarrollados y comenzar a cambiar a través de este tipo de temáticas, cuando nosotros queremos enfocar de una nueva manera la investigación. En primer lugar, entonces, lo que tenemos que tener para poder investigar es tener primero una educación tecnológica y posteriormente tener una educación científica a través de todos los medios y recursos tecnológicos que son importantes para poder generar lo que se precisa, es decir, contenidos científicos que nos puedan catapultar como una de las mejores universidades. Muchas gracias por su atención.